La bruja de Blair, cuyo verdadero nombre es Ellie Edward, es una entidad que habita en los bosques de Black Hills, siendo una leyenda muy conocida en el pueblo de Burkittsville, en Maryland, Estados Unidos, en el cual, a lo largo de los siglos ocurrieron eventos extraños debido a que los habitantes la ejecutaron de una forma cruel y sádica por cometer actos de brujería, dejándola amarrada a una carretilla en medio del bosque, para que el fuerte invierno de la temporada la matara. Pero vaya fue su sorpresa que la mujer lo resistió, acabándola definitivamente al colgarla de un árbol con piedras atadas a cada una de sus extremidades, estirando su cuerpo hacia abajo por efecto de la gravedad. Después de ello, su maldición se extendió por todo el lugar, siendo que sus actos más recordados se encuentran en las películas del proyecto de la bruja de Blair del año 1999, y su secuela oficial Blair Witch de 2016, además del videojuego lanzado en 2019 y desarrollado por Bloober Team, siendo un punto intermedio entre ambos proyectos debido a que sus hechos ocurren en 1996. Todos estos elementos hicieron que la mitología se expandiera, creando una gran serie de teorías realizadas por los fans, pero que pueden coincidir con los eventos mostrados en los metrajes y el videojuego, y que realmente cobran sentido para entender de forma clara su actuar en sus víctimas. Así que sin nada más que agregar, te presento las 5 teorías que podrían ser reales en la bruja de Blair. Aclaración, la película El libro de las sombras, o también llamada La bruja de Blair 2, estrenada en el año 2000, no será tomada en cuenta para estas teorías, debido a que no se la considera como canónica. Ahora sí, podemos comenzar. Esta es una de las teorías más fuertes dentro de la saga de la bruja de Blair. Propone que la bruja tiene la capacidad de alterar el espacio y el tiempo en los bosques de Black Hills, atrapando a sus víctimas en una realidad donde las reglas normales dejan de existir. La principal evidencia aparece en el proyecto de la bruja de Blair. Heather, Mike y Josh intentan escapar del bosque varias veces, pero siempre terminan regresando al mismo lugar, como si estuvieran atrapados en un ciclo imposible de romper. Aunque la manipulación temporal no es tan evidente aquí, la bruja parece jugar con sus mentes, provocando paranoia, agotamiento y desesperación. En Blair Witch, la distorsión temporal se vuelve mucho más clara. En una de las escenas, Lane y Talia, en su propia perspectiva, llevaban desaparecidos varios días, aunque para el resto del grupo, solo habían pasado unas horas. Además, quedan atrapados en una noche eterna donde nunca amanece, lo que fortalece la teoría de que la bruja puede alterar el tiempo y el entorno a voluntad. El videojuego Blair Witch también apoya esta idea. Ellis Lynch, protagonista del juego, experimenta desorientación constante, cambios imposibles en el bosque y una noche interminable. Las cintas VHS incluso le permiten alterar eventos y modificar elementos del entorno, como si el tiempo dentro del bosque fuera maleable. La teoría gana aún más fuerza con la aparición de la casa de Rustin Parr. Según el lore, la casa fue destruida después de los asesinatos de 1941, por lo que no debería existir en el presente de las películas, ni del videojuego. Sin embargo, tanto el grupo de Heather como el de James logran entrar en ella, lo que sugiere que el bosque puede desplazar a las víctimas al pasado o crear un espacio fuera de la realidad normal. También existe una posible paradoja temporal, ya que la cinta dejada por el grupo de James en el pasado, termina siendo encontrada por Lane antes de los eventos principales de la película, creando un bucle que podría repetirse indefinidamente. En el videojuego ocurre algo similar con Ellis. Durante el final principal, entra en la casa de Rustin Parr, y tras enfrentar a Carver, termina mirando hacia la pared, igual que Mike al final de la película de 1999, dando a entender que la bruja consiguió tomar control sobre él. Finalmente, muchos fans creen que Heather, Mike, James y Ellis no murieron realmente, sino que quedaron atrapados dentro de una dimensión creada por la bruja, condenados a vagar eternamente mientras ella manipula sus percepciones y atrae nuevas víctimas, al igual que hizo con Carver, despojándolos de su humanidad y transformándolos en sus peones.
Esta teoría plantea que la bruja de Blair no solo persigue o elimina a sus víctimas, sino que se fortalece a través del miedo, la desesperación, y el deterioro mental de los seres humanos. En otras palabras, cuanto más terror siente una persona dentro del bosque, mayor control y poder adquiere la entidad sobre el entorno. Esto puede evidenciarse tanto en las películas como en el videojuego. Si hablamos del proyecto de la bruja de Blair, el grupo de Heather no es atacado de inmediato al entrar al bosque. En su lugar, la bruja comienza a manipularlos progresivamente, alterando su percepción, mediante ruidos en la oscuridad, símbolos extraños, y la constante sensación de estar siendo observados. Todo esto genera un desgaste emocional evidente, que termina destruyendo la estabilidad del grupo hasta llevarlos a una desesperación total. Algo similar ocurre en Blair Witch, donde el grupo de James también es sometido a una presión constante. La distorsión del tiempo, la imposibilidad de escapar del bosque y los eventos cada vez más violentos parecen diseñados no solo para acabar con ellos, sino para prolongar su sufrimiento y aumentar su nivel de terror. En el caso de Ellis, la bruja explota directamente sus traumas, culpas y secuelas derivadas de la guerra. A medida que avanza la historia, Ellis comienza a reaccionar de forma agresiva y paranoica, atrapado en un miedo constante que la entidad parece utilizar para manipularlo cada vez más. Esto da la impresión de que la bruja no solo afecta el entorno físico, sino también la mente y las emociones de quienes ingresan al bosque. Todos estos hechos también se ven reforzados con el caso de Rustin Parr dentro del lore. Según la historia, la bruja no solo lo influenció, sino que quebró completamente su cordura, obligándolo a secuestrar niños y llevarlos a su casa en el bosque, donde posteriormente los eliminó. Más tarde, Parr confesó sus crímenes ante el pueblo, desatando una histeria colectiva que amplificó aún más la leyenda de la bruja, extendiendo la paranoia y el miedo entre las personas, y con ello, posiblemente, su propia influencia. Bajo esta perspectiva, la bruja no necesita atacar directamente en todo momento, ya que su verdadera fuerza proviene del impacto mental y emocional que deja en las personas. Cada desaparición, cada rumor, y cada historia de terror relacionada con el bosque, alimenta su leyenda, haciendo que su poder crezca con el tiempo. Incluso si no existen más casos documentados fuera de los vistos en las películas y el videojuego. Esta teoría sugiere que la bruja sigue activa, oculta entre los árboles de Black Hills, esperando nuevas víctimas para continuar alimentándose del miedo humano, y fortaleciendo su dominio sobre el bosque. Esto también complementa la teoría anterior, en donde la posibilidad de que la entidad capture a ciertas personas sin eliminarlas inmediatamente, solo para continuar explotándolas, y así, garantizar una fuente de energía ilimitada. Esta teoría explica que la bruja analiza a sus víctimas desde los primeros momentos en que se adentran en el bosque, para después comenzar a generar no solo las figuras de palo que aparecen colgadas en los árboles, sino también otros elementos extraños distribuidos por todo el entorno. Lo más perturbador es que la bruja podría anclar pertenencias personales, o algún tipo de conexión simbólica a estos objetos, y si son manipulados, al estar ligados como si se tratara de muñecos vudú, la persona termina sufriendo un destino terrible. Esto puede comprobarse en Blair Witch, específicamente en la escena donde Ashley acusa a Talia de haber fabricado las figuras, y posteriormente rompe una de ellas por la mitad. Poco después, Talia sufre un destino igualmente violento, siendo literalmente destrozada. Lo más inquietante, es que la figura contenía mechones de su cabello, lo que demuestra una conexión directa entre el objeto y la víctima. Sin embargo, en la cinta del 99, el grupo de Heather no sufre un destino relacionado directamente con estas figuras, ya que nunca las manipulan violentamente. Esto podría indicar que la bruja no siempre utiliza el mismo método, o que no necesita llegar a ese nivel de interacción para afectar a sus víctimas, dependiendo del tipo de control que ejerza sobre cada grupo. Además de las figuras de palo, también se incluyen otros elementos del bosque, como montículos de piedras, marcas en los árboles, y ruidos sin una fuente de origen aparente, los cuales podrían estar cargados con la influencia de la bruja.
Estos elementos no solo funcionarían como manifestaciones de su presencia, sino también como una forma constante de desorientación y tensión, generando la impresión de que el bosque entero está vivo, y observando a quienes entran en él. Ahora, si nos vamos al videojuego, las figuras y los símbolos también están presentes, pero además, se incorporan unas extrañas criaturas que emergen del bosque, y atacan a Ellis durante su recorrido. Esto ha llevado a creer que podrían ser antiguas víctimas de la bruja, corrompidas hasta límites extremos, y convertidas en seres totalmente sometidos a su voluntad. Su función sería vigilar el bosque, informar a la entidad sobre los movimientos de sus presas, y provocar una sensación constante de peligro real en quienes son perseguidos. Aún así, también existe la posibilidad de que estas criaturas sean simples alucinaciones producidas por el deterioro mental de Ellis, lo que explicaría por qué nunca aparecen en las películas. Continuando con la teoría, esta no se limita únicamente al vínculo entre los objetos y las víctimas, sino que también plantea que todos estos elementos funcionarían como una especie de guía dentro del bosque, marcando puntos de control, o lugares de no retorno. De esta manera, despiertan la curiosidad de quienes se adentran en Black Hills, y los conducen, sin que se den cuenta, a una trampa imposible de escapar, y dejándolos completamente a merced de la bruja. En esta teoría, que podría ser una de las más cercanas a confirmarse dentro del lore, se plantea que la casa de Rustin Parr funciona como el núcleo del poder de la bruja de Blair, desde donde se expande su maldición, hacia todo el bosque de Black Hills. Las evidencias presentes en las películas y el videojuego apuntan a que este lugar no es solo un escenario importante, sino un punto clave de conexión con la entidad. La casa está directamente conectada al incidente de los niños atribuidos a Parr, lo que ya de por sí, la impregna de un aura de sufrimiento, desesperación y violencia extrema. Según esta teoría, estos eventos traumáticos habrían sido utilizados como una especie de anclaje perfecto, para que la bruja consolidara su presencia en ese punto específico del bosque. Además, tanto en el caso del grupo de Heather en 1994, como el de Ellis en 1996, y el de James en 2014, todos terminan siendo conducidos hacia esta misma estructura, a pesar de que, en sus respectivas líneas temporales, la casa ya no debería existir. Esto sugiere que la bruja no solo manipula el espacio dentro del bosque, sino también la conexión con el pasado, utilizando el inmueble como un puente entre distintas épocas. En Blair Witch, esta idea toma todavía más fuerza cuando James observa desde su interior un destello de luz en el exterior que posteriormente desaparece, como si el tiempo mismo estuviera alterándose alrededor del lugar. Este tipo de fenómenos puede interpretarse como una distorsión temporal controlada directamente desde la edificación, afectando también al bosque, debido a que sería el centro activo de la influencia de la bruja. Además, la casa parece funcionar como el destino final de muchas desapariciones, ya que prácticamente todo aquel que logra llegar a ella, termina sin poder salir. Sin embargo, existe una posible excepción, y es el caso de Ellis. Aunque aparentemente consigue abandonar el lugar con vida, ya no parece ser la misma persona. Dependiendo de la interpretación del final, Ellis podría haber quedado completamente hipnotizado por la bruja, perdiendo su identidad, y convirtiéndose en otro instrumento del bosque. También existe la posibilidad de que ese supuesto escape no haya sido real, sino una ilusión creada por la entidad, manteniéndolo atrapado todo el tiempo. Todos estos hechos permiten consolidar la idea de que la casa no es simplemente una estructura abandonada, sino un foco de poder sobrenatural, donde la bruja concentra gran parte de sus habilidades para atrapar personas, distorsionar la realidad y sellar su destino. Incluso, algunos fans consideran que la estructura no sería una construcción fija en el sentido normal, sino una especie de manifestación. Esto explicaría por qué puede aparecer en distintas épocas y estados del bosque, sin seguir una lógica física estable. Para esta teoría mencionaremos varios hechos que podrían confirmarla.
Primero, remontémonos a los eventos del pasado. En 1825, un año después de que el pueblo fuera redescubierto y fundado como Burkittsville, los aldeanos celebraron el primer picnic anual de la cosecha de trigo. Durante el evento, Eileen Trickle, de 10 años, se alejó del arroyo Tapi y terminó ahogándose en sus aguas poco profundas. 11 testigos afirmaron haber visto una mano blanca fantasmal emerger del agua y arrastrarla, siendo uno de los primeros indicios de una presencia física relacionada con la bruja. Años más tarde, en 1886, Robin Weaver, de 8 años, se perdió en el bosque y aseguró haberse encontrado con una anciana, cuyos pies no tocaban el suelo. Según su relato, la mujer la guió hasta una casa abandonada, y la dejó esperando en el sótano, aunque la niña finalmente logró escapar. Este caso refuerza la idea de que la bruja podía adoptar una apariencia humana para acercarse a sus víctimas. En 1940, Rustin Parr afirmaba escuchar constantemente la voz de una mujer dentro de su cabeza, a pesar de nunca verla directamente, limitándose únicamente a obedecer sus órdenes. Esto podría indicar que la bruja no siempre necesita manifestarse físicamente, sino que también puede actuar como una presencia invisible capaz de manipular mentalmente a las personas. Para 1994, tenemos el testimonio de Mary Brown, conocida como la loca del pueblo, quien le relató al grupo de Heather que tuvo un encuentro con la bruja. Mary describió a la entidad como una figura cubierta completamente de pelo oscuro, como la piel de un caballo, usando además un chal, que cubría gran parte de su cuerpo. Aunque durante el resto de la película nunca vemos claramente a la entidad, se puede interpretar que siempre estuvo observando al grupo desde las sombras, hasta el momento en que finalmente llegan a la casa abandonada, donde son atacados y aparentemente asesinados. Aunque otra de las teorías relacionadas con esta película, es que los estudiantes habían sido víctimas de un culto satánico, y no de una entidad sobrenatural. Sin embargo, las posteriores evidencias mostradas en la saga reforzaron mucho más la existencia de la bruja, como responsable de los hechos ocurridos en el bosque. Ahora, nos remontamos a los hechos del videojuego en 1996, pero aquí, la bruja tampoco tiene aparición física pero siempre está presente, siguiendo a Ellis muy de cerca, y quebrándolo emocionalmente hasta que por fin, logra que sea parte del bosque al igual que Carver. Finalmente, en Blair Witch, que ocurre en 2014, es donde más se evidencia una posible manifestación física de la bruja. En varias escenas, el grupo de James es acosado por una criatura alta, delgada y con extremidades anormalmente alargadas, tanto en el bosque como dentro de la casa abandonada. Esta apariencia coincide con la forma en que Ellie Edward habría muerto, atada con piedras en sus extremidades, y colgada de un árbol, deformando lentamente su cuerpo. Esto podría significar que aquella criatura representa el verdadero estado físico de la bruja después de su ejecución. Pero la teoría no termina ahí. La colección de figuras Movie Maniacs presentó una representación oficial de la bruja de Blair, con una apariencia mucho más monstruosa, con la piel petrificada similar a la corteza de un árbol, dientes afilados, largas garras y un arma improvisada hecha con ramas, y una roca afilada. Aunque no forma parte directa de las películas, ni del videojuego, muchos fans consideran que podría tratarse de otra de las formas que la entidad puede adoptar. De esta manera, la teoría plantea que la bruja nació originalmente como un espíritu vengativo, pero que con el paso de los años, comenzó a materializarse cada vez más, adoptando distintas apariencias físicas que reflejan su corrupción, sufrimiento, y maldad acumulada dentro del bosque de Black Hills. Bueno mi gente, hasta aquí llegan las teorías. La verdad es que explorar toda esta mitología resulta bastante interesante, porque nos permite entender que la bruja no es simplemente un ente que acaba con las personas, sino una presencia que las atrapa dentro del bosque, y extiende su sufrimiento hasta límites extremos, todo para alimentar su poder y su hambre. Además, por lo que he estado investigando, parece que Blumhouse traerá una nueva entrega de esta franquicia, así que esperemos que en esa película logren explicar mucho más sobre el verdadero actuar de la bruja, o incluso, sobre sus orígenes. Pero eso ya lo veremos cuando finalmente se estrene.
Muchísimas gracias por haber visto el video, de verdad lo aprecio bastante. No olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y escribir en los comentarios qué opinan ustedes sobre estas teorías, porque honestamente este tipo de contenido, me encanta hacerlo. Y ahora sí, sin nada más que decir, yo me retiro. Cuídense mucho, y nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.